Neurodinamia del nervio mediano. Este nervio se origina en las vértebras C5, C6, C7 y T1 y su dirección va hacia la eminencia tenar, insertándose en los primeros 3 dedos de la mano y parte del cuarto dedo. Bueno, la primera prueba es del nervio mediano. Es el paciente en decúbito dorsal. Con una mano vamos a estabilizar el hombro. Ponemos una pierna a nivel del codo para estabilizar el codo. Una aducción de 90 grados hasta 110 grados aproximadamente. La posición de la mano debe estar en una posición de pistola. De esta manera. Hacemos una rotación externa, una supinación y una extensión de codo con una extensión de muñeca. El paciente aquí debe inclinar la cabeza hacia el lado contrario. Así. Y para que haya más tensión en la trayectoria del nervio. En cuanto a la diferenciación de las estructuras proximal y distal, el paciente debe volver a posición neutra y mantener la tensión en la muñeca para el lado distal. Y para el lado proximal, el paciente debe hacer la inclinación lateral, así, y relajación de la extensión de la muñeca. Ya, para la segunda prueba del medio mediano, el paciente debe estar en decúbito dorsal, pero en posición diagonal. Lo vamos a poner al paciente en posición diagonal. Y partiendo de esta posición, con la pierna vamos a hacer una depresión escapular. Con la otra mano fijamos, bloqueamos el codo. La mano del paciente en posición, la mano del terapeuta en posición de pistola. Así. Y hacemos una extensión, rotación externa con una supinación y una abducción. Aquí, para la diferenciación estructural distal, se debe liberar un poco la presión de la depresión escapular y mantenemos aquí la extensión de la muñeca. Para la liberación del lado proximal, debemos liberar la extensión de muñeca. Vamos a explicar lo que es la neurodinamia del nervio femoral. Para empezar, vamos a iniciar con su origen, que es en el plexo lumbar de la L2, 3 y 4, y su inserción va a ir dirigido por 3 ramas. La primera va a insertarse en la ingle, la segunda en el muslo y la tercera rama en la rodilla. Lo que vamos a realizar primero es la prueba neurodinamica cutánea del nervio femoral. De lateral, el paciente va a estar de cúbito lateral. Mira, así, por favor. Vamos a ponerlo al paciente en posición fetal. Y esto lo realizamos, la posición fetal va a ser para generar más tensión a nivel de la dura madre y así la paciente pueda sentir en el momento de la técnica el recorrido de todo el nervio. Le vamos a pedir a la paciente que el miembro a no evaluar se agarre con sus manos, o sea, lo abrace y así no compensamos con todo lo que es la espalda al momento de realizar. Y para no dejar la cabeza al aire, le ponemos una almohadita ahí. Ya en el miembro evaluar hay dos maneras de realizarla de forma lateral. Una que ya es con la extensión de cadera y sostenemos lo que es la parte de la rodilla, fijamos cadera y simplemente hacemos el estiramiento. La segunda técnica, que es donde el paciente lo va a sentir más, es que vamos a flexionar primero totalmente lo que es la rodilla hasta que llegue por lo menos a sentir lo que son los glúteos. Fijamos la cadera, nos aseguramos que la paciente esté sosteniendo muy bien su pierna para no compensar con la columna y no realizamos una abducción, sino en posición neutra y hacemos lo que es la extensión de cadera. Y ahí la paciente va a sentir todo lo que es el recorrido del nervio. Para saber que la tensión que está sintiendo la paciente es neural, la paciente nos va a informar dónde ha sentido la molestia. Si nos dice a nivel de la ingle o de lo que es el muslo y con los movimientos de cabeza que vamos a realizar,
ahí vamos a identificar que el tema es del nervio femoral. Entonces, vamos a realizar, para que sea tensión totalmente de todo el cuerpo, vamos a realizar una flexión de cabeza total, hasta donde más pueda, y la extensión de cadera. Ahí tenemos una tensión en todo el recorrido. Ahora, si queremos diferenciar como la diferencia estructural es, le pedimos a la paciente que relaje cabeza, que la extienda y yo sigo con la tensión aquí. Eso va a ser la tensión a nivel distal. Para tener la tensión a nivel proximal, le pedimos que flexione cabeza totalmente y relajamos solo lo que es la flexión de rodilla. Eso sería para la técnica lateral. Ahora, para lo que es la compresión del nervio femoral, va a ser todavía con el juego que tenemos de cabeza para hacer la diferenciación estructural, pero va a ser la diferencia de que a la paciente se va a agarrar solo con una mano esta y la otra la va a poner aquí como almohada. Y lo que vamos a realizar es que está por debajo de la que se está agarrando la paciente, la vamos a hacer el recorrido del nervio. Nos ayudamos para tener más fuerza, agarrándonos de la camilla y realizamos todo lo que es la extensión. Ahí. No lo vamos a realizar completamente ahora porque este es para comprimir lo que es el nervio, entonces le va a doler demasiado a la paciente y esas serían las pruebas para el nervio femoral. Inducción miofascial del glúteo medio. El origen del glúteo medio cabe mencionar que es en la fosa ilíaca, comprendida en el espacio entre las dos líneas semicirculares, 3/4 anteriores de lo que es el labio externo de la cresta ilíaca. Para la inserción es en la cara externa del trocánter mayor del fémur. Primeramente, igual mencionar que la inducción del glúteo medio, el objetivo va a llegar a ser liberar la fascia de lo que es el músculo glúteo medio. Para lo que es la posición del paciente, como se puede observar a la paciente, es en decúbito prono en la camilla. Para lo que es la terapeuta, va a ser bípedo del lado a tratar del paciente. Para lo que es realizar la técnica de la inducción miofascial del glúteo medio, el terapeuta debe poner una mano sobre la otra, formando un ángulo de 70 grados entre sí. También encontrando la punta de los dedos detrás de lo que va a llegar a ser la cresta ilíaca. Esto ejerciendo una presión tridimensional. ¿Qué significa? Va a llegar a ser hacia la camilla y en dirección craneal. Ahí, cabe recalcar que estamos enfocados en lo que es el glúteo medio. Una vez encontrada la barrera de restricción, nos vamos a quedar por un momento hasta sentir la liberación que va a ser producida. Yo les voy a hablar sobre el FNP, que bueno, para esta encontramos que los patrones de movimiento nos van a servir para tratar la disfunción provocada ya sea por problemas neurológicos, trastornos musculares o limitaciones articulares. Posterior a eso encontramos que van a existir dos movimientos diagonales a nivel del miembro superior, que bueno, la primera diagonal sería una flexión, abducción, rotación externa y extensión, aducción y rotación interna. Como segunda diagonal tenemos lo que es la flexión, aducción y rotación externa y extensión, abducción y rotación interna. Como primer patrón de movimiento tenemos lo que es la flexión, abducción y rotación externa. Para esto necesitamos que el paciente esté en decúbito dorsal con una diagonalidad que bueno, vamos a poner en diagonal al paciente. Para esto necesitamos que la muñeca esté flexionada y todo el miembro superior completamente extendido. Para esto lo que vamos a proceder es agarrar el límite de la palma a nivel radial y a nivel cubital. Y de esto vamos a llevar de una diagonalidad a una flexión, extendemos la palma, la rotamos y llevamos a una abducción y a una rotación externa. Bueno, para el siguiente patrón tenemos lo que es la flexión, abducción, rotación externa con flexión de codo. Para esto necesitamos que el paciente esté en decúbito dorsal y ligeramente inclinado con una diagonal. Para esto lo que vamos a hacer es vamos a llevar la articulación glenohumeral completamente extendida con la muñeca a la flexión lo más que se pueda.
Posterior a esto, lo que vamos a hacer es vamos a llevar la articulación glenohumeral a una flexión, seguida que vamos a llevar la muñeca a una extensión. Posterior a esto vamos a hacer una abducción, seguida de una rotación externa con flexión de codo. Como siguiente patrón de movimiento tenemos el patrón que va a ser flexión, aducción, seguida de una rotación externa con una extensión de codo. Para esto de igual forma necesitamos que el paciente esté de cúbito dorsal, con ambas manos separadas ligeramente de su cuerpo. Para esto vamos a proceder a hacer una flexión de codo, seguida de una aducción, y posterior a esto vamos a hacer una rotación externa, seguida de una extensión de codo. Y la técnica que vamos a realizar es FNP, la de combinaciones de patrones del tronco. La primera va a ser extensión de tronco de la parte superior e inferior. Nuestro paciente tiene que estar en el cúbito supino. Vamos a pedirle que haga una flexión. Con el paciente le vamos a ponerle lo que es con una rotación contralateral. Y le vamos a pedir que agache la parte de la muñeca. Esta posición se llama lo que es corte de leña. Y lo que hacemos en esta posición es para alinear y para que no compense. Entonces, esto va a estar así y tú te vas a parar, o sea, hacia mí. Esto vamos a durar hasta donde el paciente tolere. Como segunda técnica tenemos lo que es la flexión del tronco superior y extensión de la parte inferior. Nuestro paciente tiene que estar en el cúbito supino y hacemos lo que es una flexión del miembro inferior con una rotación inversa. Le pedimos a nuestro paciente que se haga de la muñequita, que esta se llama el corte de la leña. Y le pedimos a nuestro paciente que haga una extensión del tronco contralateral. Como tercera técnica tenemos lo que es la extensión del tronco superior e inferior. Nuestro paciente va a estar en decúbito supino con los miembros inferiores en una flexión y el tronco va a estar en una rotación inversa. Le vamos a pedir a nuestro paciente que haga de la muñeca, también llamado lo que es corte de leña, y vamos a hacer lo que es la extensión del tronco. Como último tenemos lo que es la extensión del tronco superior y flexión del tronco inferior. Para esto nuestro paciente va a estar en decúbito supino, los miembros inferiores en una flexión y los miembros superiores vamos a hacer lo que es una rotación de 180 grados que haga de la muñeca, llamado también lo que es corte de leña. El miembro inferior va a ser lo que es una flexión y el tronco va a ser lo que es una extensión.